Bueno, amén. Dios le bendiga, mi hermano. Estamos una vez más aquí con su programa T521, examinándolo todo y con nuestro hermano Robert Puri y Manuel Suárez. Y hoy tenemos un invitado especial. Él es Isaac Coplin, pastor en Ohio, misionero y evangelista. Y lo tenemos hoy porque él tiene mucho que aportar a este programa. Yo sé que no va a ser hoy la última vez, sino es un comienzo de su colaboración con nosotros. Pero el hermano, yo lo voy a dejar que se presente, pero el hermano me gusta porque él tiene ese amor por el evangelismo y por las armas perdidas. Y según tengo entendido, no hace tanto tiempo empezó una iglesia en Ohio con 2 personas y ya van casi 200. Entonces él tiene una metodología, parece que le está funcionando, además del Espíritu Santo que da el crecimiento, y nosotros queremos que él comparta con hoy parte de esa estrategia que él tiene y cómo le ha ido en el evangelismo. Y yo sé que también ha ido en el campo misionero en América Central y América del Sur, que nos cuente algo de eso, pero que se presente, que nos diga algo del primero y después vamos entrando en materia. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo. Mi nombre es el pastor Isaac Coplin, la cual por gracia y misericordia el Señor le ha placido, ¿verdad?, que pastoreemos la iglesia, el Tabernáculo de Fuego. Soy esposo y padre de 2 niños. A mi esposa yo le digo la uva y yo soy la miel que le endulzo. No estoy nada dispuesto a las preguntas que me hagan y todo que sea para edificación de las personas que están viendo este programa, que están escuchando, que todo lo que hablemos aquí sea para edificación y beneficio, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Como usted hablaba, quizá usted cuando estaba chiquito, yo no se acordó de mí cuando fue allá a Los Minas, pero sabe que mi abuela María fue una testigo de Jehová muy devota por 45 años. María, allí en Los Minas, en la calle 3, era muy conocida por esa doctrina, la cual ella enredó a muchos evangélicos. Era una mujer, ¿verdad?, que en su interior sé que amaba a Dios. Y en una ocasión, ¿verdad?, a la edad de 8 años, los testigos de Jehová en el templo, ellos ponen un texto bíblico y ese momento se quedó Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Y eso con 8 años se me quedó tan marcado, porque yo veía que en el Salón de Reino se hablaba mucho de Jehová, 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 somos testigos de Jehová. Y todo era, ¿verdad?, la divinidad del Padre. Pero ¿qué pasaba con el Hijo, verdad? Y en una ocasión conocí una anciana que vivía allí en nuestro pueblo, en Los Minas, se llamaba Dulce María. Y ella era una evangélica de esa de hueso colorado, de la antigua. Y ella oraba todos los días a las 3 de la tarde. Y un día nos invitó a mí a otro compañero. A escondida de la abuela, no le dije dónde ir. Cuando la doñita empezó a interceder en lengua, empezó aquello, fue algo sobrenatural, la cual para mí era nuevo, porque en mi casa eso no se veía, ya que mi abuela, como sabe el hermano Bruno, por la otra parte tiene hermanas que son, ¿verdad?, evangélicas. Pero el tema de los evangélicos en mi casa no se tocaba, no se podía compartir con un evangélico, no se podía sentar a la mesa con un evangélico. Cuando pasábamos por una iglesia pentecostal del Movimiento Misionero Mundial ahí en mi pueblo, que aquello, cuando cantaban un coro, parecía que la silla volaba. Y yo le decía a mi abuela que por qué ahí gritaban, brincaban, saltaban, y en el templo de los testigos de Jehová, ¿verdad?, no se veía eso. Y ella nos decía que era que los evangélicos son locos y son personas con problemas mentales, las cuales ellos tienen esquizofrenia. ¿Qué sucede? Debido al tiempo, la ancianita que me llevó al momento de oración, yo le empecé a contar que en el Salón de Reino de los Testigos de Jehová todo era distinto. Y empecé a explicarle por qué era distinto, ya que, para gloria de Dios, ¿verdad?, Dios me dio mucha madurez de niño, entender muchas cosas. Y en mi casa mi abuela era muy estricta con lo que es el estudio de la palabra. Desde que nos levantábamos era con la Biblia en la mano,
llegábamos de la escuela se usaba la Biblia o la revista El Atalaya, en la tarde revista El Atalaya, y antes de acostarse había que estudiar la revista o la Biblia de traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. Pero la doñita me dijo a mi hijo, cuando te tires de rodillas, pídele a Dios que te muestre el camino. Y yo, ¿verdad? Nunca vi eso de orar de rodillas, de interceder, nada de eso, ya que los testigos de Jehová, ellos no practican. Ellos sí oran, pero es una oración común, ¿verdad? No como a nosotros nos enseñan a orar en el Espíritu. Y un día me tiro de rodillas y le digo al Señor, ya tenía 10 años, muéstrame el camino. Y ese día, ¿verdad? La abuela nos preparaba, y ella era de la que si la reunión empezaba a las 5, ya a las 3 estaba ahí, y era a pie. Ella nos lleva, y un hombre empezó a enseñar acerca de que Jesús era el arcángel Miguel. Y mientras aquel hombre, ¿verdad?, está enseñando eso, el texto bíblico, Juan 14:6, estaba ahí en la plataforma. Y él empezó a decir que Jesucristo no era Dios y que eso es una doctrina diabólica de los evangélicos, porque Jesucristo era el arcángel Miguel y él utilizó unos textos, ¿verdad?, fuera de contexto, principalmente en el libro de Judas, cuando, ¿verdad?, el Señor contendía por el cuerpo de Moisés y le dijo, el Señor te reprenda. Y ellos sacaron una, ¿cómo le puedo llamar? Una exégesis bien errónea. Y mientras él hablaba, yo meditaba, porque habían sido unos días, no sé si ustedes se acuerdan, antes daba los Nuevos Testamentos de color azul marino, ¿se acuerdan? En mi casa nunca vimos una Biblia que no fuera traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura, porque nos enseñaban que leer otra Biblia era leer literatura apóstata. Y al enseñarnos, nunca vimos otra Biblia, y no sé quién ese día había dejado que yo escondida tenía tiempo leyendo los evangelios, ¿verdad? Oyendo que cada vez que el Señor hablaba era en mayúscula, la cual la Biblia de los Testigos de Jehová tiene a Jesucristo en minúscula y a Satanás en mayúscula. Y cuando yo veía eso que decía, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el maná que viene del cielo, yo soy alfa, yo soy el omega, y ese gran yo soy todo el tiempo, ¿verdad? Juan lo dijo, he aquí el Cordero de Dios, yo soy el Todopoderoso, y ese yo soy quedó tan marcado en mi vida que mientras que el hombre hablaba, le decía, Señor, dame una experiencia, con 10 años, dame una experiencia, ¿quién es el camino? Y ahí mismo en letras gigantes, se me reveló en un salón de reino, me dijo, yo soy Jesús, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Pocas palabras me dio a entender que el puente al Padre es Jesucristo, quien ha reconciliado al mundo con Dios. Ahí tengo una experiencia, ¿verdad?, con el Señor, para gloria de Dios, ¿verdad? Empecé a ir a una iglesia evangélica escondida, tú sabes, porque mi abuela María no era fácil. Catacumbas. Empecé a ir a una iglesia de los niños. Mi mamá no me crió, ¿verdad? Mi mamá me dejó ahí donde María a los 6 meses. Y a los 3 meses ya de convertido, me voy a vivir lo que es la isla de Puerto Rico. Ahí puedo decir que ahí sí conocí lo que es en esencia el evangelio, ¿verdad? Ahí empecé a perseverar. Al principio iba a una iglesia, me quedaba 2 calles, bautista, ¿verdad? Pero ya no sé qué pasaba, que dentro de mí estaba el ardor pentecostal. Y al tiempo de estar ahí, 3 meses después de estar ahí, fui bautizado ahí dentro de ese lugar con el Espíritu Santo. La iglesia también ahí cayó en un avivamiento bien tremendo, y después, ¿verdad?, de ahí encontré una iglesia pentecostal, la cual fue mi formación. Amén. Bueno, muy bonita, ¿cómo se dice? Testimonio. Antes de empezar, cuando no estaba en cámara, hablábamos de 45 minutos, pero no pensábamos en este testimonio. Y esas son las cosas que Dios hace, ¿verdad? Porque nosotros tenemos planeado algo, pero este testimonio yo creo que puede ayudar a alguien que está tal vez en ese mundo de los testigos de Jehová o los mormones, a que vengan y que encuentren a Jesucristo. Ahora tú dices que cuando tú fuiste a Puerto Rico, ahí fue que empezó en realidad tu vida cristiana. Y yo sé
¿Cuándo tú sentiste el llamado tal vez a las misiones? Porque yo creo que eso fue lo primero que tú empezaste, las misiones o el evangelismo y después ahora el pastorado, ¿verdad? Fíjate, yo te puedo decir que cuando yo tenía la edad de 11 años, por eso mucha gente a veces se equivoca y dice, pero ¿y cómo él conoce tanta gente? En la iglesia bautista, donde yo estaba, ¿verdad? Como era un muchacho dominicano, recién llegado del país, algo increíble sucedió, era que casi no me ponían a participar. Y acuérdate, era bautista, yo había experimentado ese fuego pentecostal, yo recibí las lenguas bañándome, diciéndole al Señor, Señor, yo no tengo mucho conocimiento de esto porque a mí me enseñaron que el Espíritu Santo era una fuerza, pero yo veo que es una persona, que me están diciendo que yo puedo hablar con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y yo veía a esa gente hablando lengua y yo pensaba que estaban hablando en creol, ¿verdad? Porque nosotros en Santo Domingo los más que tenemos cerca son los haitianos. Y cuando el Señor me bautiza, llena con dones, empezó eso a manifestarse dentro de esa congregación. Y aparte era una iglesia bautista, tenían un poquito control en esas cosas. Y un día yo dije, bueno, no me tienen en cuenta. Y me fui con una bicicleta y dije, me voy a ir a ayudar a varios ancianos que yo veía por el barrio. Y empecé a limpiar unas casitas, ¿verdad? De unos ancianitos. Yo le decía, mire, deme algo. Y yo le limpio el patio, yo le ayudo a la limpieza. Y sentía que era hasta un ministerio, que esos ancianos eran los que en los años 60, 70, 80 fueron grandes predicadores como Jaime Cardona, no sé si lo llegaste a oír. Jaime Cardona fue el que llevó una revolución a la República Dominicana en el 1955. Jaime Cardona, ¿verdad? Fue el que se ganó a Luis Urbáez y fue el evangelista que lo que hoy tenemos como Estadio Olímpico en la República Dominicana, antes era conocido como el Estadio Juana Molina, ¿verdad? Tenía el nombre de la mamá de Trujillo. Y en plena dictadura trujillista, él y Eduardo García Madera, ¿verdad? Eran esos evangelistas puertorriqueños en esa época. Y muchos de esos ancianos ya estaban en el olvido. También entre ellos había una anciana que empecé a ayudarla, que se llamaba Aida de Jesús Pacheco. Esta anciana había sido una gran evangelista en el área de la época del 50, 60, 70 y los 80, al punto que llegó hasta administrar en los 60 en las reuniones de Catherine Kuhlman, y era muy conocida como la hermana del don de discernimiento, ¿verdad? También empecé a ayudar, los sábados me empecé a dedicar a eso. Y había una ancianita que se llamaba Galita, tenía 70 y en aquel tiempo 76 años sirviéndole a Cristo, era una pionera de Pentecostés, conocí a Juan Lugo y empecé a rodearme, ¿verdad? En ese círculo de esa gente madura, de esa gente que hablaba de ese evangelio, de esa sustancia. ¿Sabe? Empezaron a enseñarme lo que era el poder de Dios, lo que era depender de la oración. De repente también un día llegó un círculo de oración y allí ese día predicó y tenía la célula en otro pueblito que una hermana nos llevaba, Noemí Ávila, ¿verdad? La hija del hermano Gille que murió en Venezuela. A través de ella pude conocer al hermano Gille y empecé a conocer, ¿verdad? Ese tipo de gente, empecé a rodearme siendo un niño. Dios empezó a dar palabras, usó multitudes medios, ¿verdad? Y empezaron a mentorearme. También conocí entre ellos y todavía tengo un contacto fuerte con lo que es el evangelista Eugenio Jiménez. Eugenio Jiménez fue el que se ganó a Gigi Ávila. Por cierto, cuando le celebraron los 50 años en Puerto Rico, él fue el predicador. Él fue el que llevó la Biblia a Thompson en el 1960 a la China. Él fue el que le tradujo en el Perú la Biblia a los quichua. Y fue también el evangelista que se ganó al presidente de Rusia, Nikita Khrushchev, cuando fue expulsado de la Unión Soviética. ¿Qué sucede? Toda esa gente anciana en Puerto Rico, aparte yo era de una iglesia, de un pastor extraordinariamente usado por Dios, que era el reverendo Gustavo Firpi, una iglesia de experiencia, ¿verdad? Cuando ya pasé a su congregación, ya era un niño de 12 años. Y todo ese tipo de cosas empezó a ayudarme. ¿Qué sucede? Mi mamá no es cristiana.
Mi mamá es una persona con problemas de vicio, alcoholismo, ¿verdad? Y empezó a maltratarnos a mí y a mi otro hermano. Y el refugio nuestro, por lo menos el mío, fue el Señor. Mi hermano era mayor que yo, Natanael. Cuando, ¿verdad? Yo empecé a buscar a Dios porque los ancianos me decían, métete con Dios como un loco. Y eso empecé a hacer. Eso empecé a hacer, a buscar a Dios, a lo que eran largas horas de oración. De repente, ¿verdad? Empezó Dios a manifestarse en las escuelas. Puerto Rico tiene una bendición que las horas de lonche en muchas escuelas, no sé si se ha perdido eso ahora, daban una hora. Entonces nosotros almorzábamos de 12 a 12 y media y de 12 y media a 1 dábamos servicio. Estoy hablando, muchas veces la multitud era de 120 estudiantes. Esa media hora ahí cantábamos, ahí predicábamos, ahí ministrábamos y empezó el Señor a hacer una revolución dentro de las escuelas que estábamos estudiando. Dios empezó a salvar al maestro. Bueno, teníamos el punto que muchas veces el maestro no daba ni la clase porque el mover del Espíritu empezó a apoderarse de las escuelas y a través de eso el Señor empieza a abrirnos puertas, ¿verdad? Empezaban a invitarnos a predicar, empezaba, ¿verdad? Muchas iglesias, como éramos niños, siempre acostumbraban que a los cultos de niños. Pero ¿qué sucede? Íbamos a una iglesia donde habían 60 niños y 50 salían bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y todo eso empezó a se mover. A la edad, ¿verdad? De 13 a 14 años, en la iglesia que estaba, me dieron a pleno ministerio. Y a la edad de 15 años, el Señor me da mi primera experiencia misionera. La primera experiencia misionera fue en el 2010, cuando Haití fue estremecido. Esa fue mi primera experiencia. Cuando yo llegué a Haití. ¿Qué edad tú tenías en ese entonces? Yo tenía allí 15 a 14 años. Esa fue la primera experiencia. Tengo 27 y fue en el 2010. A contar, sí, fue en 2010. Yo tenía de 14 a 15 años. Estuvimos en Haití, donde fue una experiencia inolvidable y quedó en mi corazón marcado cuando un niño en la frontera, un grupo de niñas en la frontera de Jimaní, yo las vi tan hermosas entre Jimaní, ¿verdad? Entre Jimaní y Haití, esa frontera, y yo veo tan bellas esas niñas y le digo yo al pastor que me está llevando, hermano pastor, ¿qué hacen esas niñas? Me dijo, esas niñas son vendidas a los extranjeros. La quieren dar para ser objeto sexual y eso, ¿verdad? Marcó mi corazón. Y después empecé yo a escuchar mucho los mensajes de Luis M. Ortiz, ¿verdad? Que partió con Dios, y de otro pastor llamado José Muñoz, que tenía un programa Pentecostés en Marcha, y esos hombres predicaban mucho que el corazón a las misiones, que es el corazón de Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, dame el privilegio de llegar a otros lugares para llevar tu palabra. A la edad de 18 años empezó mi primer pastorado, ¿verdad? Yo pastoreé una obra en New Jersey. La obra necesitaba un pastor suplente durante un tiempo. Allí fue, yo le llamo a eso el entrenamiento de Dios conmigo, una iglesia. Me dijeron que había un grupito, ¿verdad? Y el grupo eran 6, pero los 6 eran ancianos. Entre los 6 había una hermana que estaba en silla de ruedas, otro con un bastón. Ya tú sabes, la cueva de Adulán estaba eso. Ahí estaban los mancos, los cojos, entre esos 6. Eran como 5 y medio. Eran como 5 y medio eran. Oye, 5 y medio, eso sí es verdad. Imagínate, yo llego de Puerto Rico, salgo de Puerto Rico para acá. Fue tan fuerte para mí, pero fue algo donde no tenía familia, no tenía nadie. Fue un proceso donde durante 3 meses el Señor me empezó a meter una dimensión de oración donde yo entraba a las 12 de la noche y salía a las 8 de la mañana. Así duré durante 3 meses, de lunes a domingo, porque el mundo que me presentó ahí fue algo total diferente a lo que yo conocí. Ya a los 3 meses la iglesia reunía 69 personas.
Después de ahí, ¿verdad? El Señor nos saca. Estuve como misionero, fui a Honduras. Roberto Orellana, ¿verdad? Tiene un orfelinato. Cuando en aquellos entonces, ¿verdad? No, era la visión. Yo llego a ese pueblo. Un pueblo, ¿verdad? Donde no había luz. Allí pidieron un pastor que llegara y que ayudara al pastor que estaba. Mucha necesidad, pobreza extrema. Yo nunca había dormido en un lugar sin luz, porque ni en Haití, ¿verdad? No vi eso. Allí no había luz, allí se vivía como los indios, ¿verdad? Después de ahí que duramos un tiempo, Dios nos ayudó a levantar 6 iglesias y ahí brincamos para Guatemala. Cuando estuve en Guatemala, ¿verdad? Empecé a apoyar a varios pastores que necesitaban esa ayuda de un evangelista, porque eran lugares demasiado fuertes y duros. Y tú sabes que entre los latinos hay un problema, que el ser pastor es como el que predica más lento. Si una persona como yo, que soy como bien eléctrico, ya dice que no es pastor, sino que es un evangelista, y eso es algo muy erróneo. Porque si tú ves el estilo de los morenos, muy diferente, ¿verdad? Por lo menos los morenos bautistas, ellos tienen un estilo y cada uno Dios lo usa en su estilo. Si usted habla calmado y Dios lo usa así, gloria a Dios. Si sí. Otro hablamos un poquito más rápido y Dios nos usa, gloria a Dios. Lo importante es llevar el mensaje de salvación. Amén. ¿Y qué sucede? Cuando estamos en Guatemala, ¿verdad? En las iglesias eran de estos pastores que no hablaban mucho. Y ahí empezamos, y también algunos nos mandaron a unos campos con la teoría de que el pastor no sale a predicar, que el pastor lo que tiene que enseñar y que las ovejas son las que paren, y ¿verdad? Imagínate, a uno llegar con, yo no vengo de esa mentalidad, porque yo tenía un pastor que yo lo catalogaba con los 5 ministerios, le daba campaña, que se movía, Dios lo usaba en milagros, sanidad, liberación. Empezó Dios a moverse de una forma bien especial en un pueblo que se llama Escuintla. Allí una obra, mi hermano, que no crecía por nada del mundo. El pastor que estaba ahí, ¿verdad? Tomó su sabático de su tiempo y dejó que el hermano Coplín tenía su fiebre de predicar, y ahí empezamos a predicar. Dios empezó a salvar. Bueno, la iglesia, mi hermano, ya a los 2 o 3 meses ya el pastor había llevado más de 40 personas a las aguas. Entonces de ahí nos movimos para otro pueblo que se llama Petén. Ahí en Petén, Guatemala, estuvimos con un pastor que es un gran amigo nuestro, el hermano Daniel Ramírez. Y este pastor tenía una historia bien triste, porque él era de un movimiento, ¿verdad? No voy a decir el nombre, y fue expulsado injustamente por una calumnia. Y aquel hombre estaba traumado. Le traumaron al punto que la organización pagó un periódico para difamarlo. Pagaron periódico, pagaron radio, pagaron televisión para destruirla a este varón. Sus niños, ¿verdad? Psicológicamente quedaron bien afectados. Yo, inocente a la situación, cuando llego la primera noche que me dan mi cuarto misionero, el Señor me dice que yo llegué ahí como el profeta llegó a casa de la viuda. Cuando eso tú eras casado ya, ¿o tú andabas solo? No, yo estaba solo. Okay. Estaba solo. ¿Quiere el testimonio de mi esposa? Que por eso te iba a decir, te preguntaba, porque la esposa me dijo que la esposa era vegetariana, pero en uno de esos viajes misioneros, ella tuvo que comer carne, porque ella tenía que comer lo que había. Pero sigue, yo creía que ahí tú eras... No, antes de que siga, Coplín, antes de que tú sigas, dale un chin para atrás. En la iglesia que tú estás pastoreando en New Jersey, que tenía 6 miembros, pero después de 3 meses dijiste que tenía unos 69. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cómo? Porque suena fácil de 6 a 69, pero obviamente hubo un proceso. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, yo te puedo decir que para mí la clave del éxito en las iglesias que he estado como pastor suplente, yo lo único que te puedo decir es la oración. Y tú dirás, bueno, pero es que hay líderes que oran. Pero yo he podido entender que el poder de la oración, yo te conté que durante esos 3 meses yo me encerraba de 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Cuando yo salía de ahí sin dormir,
me empecé a ir a evangelizar, a tocar puertas, zonas duras. La gente a la misma vez, cuando tú eres joven, un poquito más curiosa. Tú sabes, porque la gente, a mí me pasa todavía, la gente llega o a veces me llaman y quieren visitar la iglesia y cuando oyen piensan que es un viejito de 60 años. Y cuando llegan, a veces preguntan, ¿y el pastor? No, el pastor soy yo. Oh, no, pero es que yo hablé con un hombre mayor. No, es con este que usted tiene al frente, es que usted está hablando, ¿verdad? Entonces mucha gente se sorprende, wow, un joven. Y en cierto aspecto eso llama mucho la atención de la gente, porque si te pones a ver dentro de la comunidad latina, el pastorado de los jóvenes está muy escaso. Casi siempre tú ves el abuelito pastoreando, ¿verdad? O el hermanito ya que está retirado de un trabajo secular y tiene 60 años, está un ching aburrido y ahí está pastoreando. O sea, tú casi dentro de los hispanos, por lo menos en los Estados Unidos, tú ves muy pocos jóvenes. No es como cuando tú vas a El Salvador, cuando tú vas al Ecuador, que tú ves hasta pastores de 15 años levantando iglesia y ya a los 18 años y estos pastores tienen iglesias estables. Si te vas a la India, tú vas a ver una clase de juventud dentro del ministerio pastoral, ¿verdad? En Brasil, cuando tú vas a Brasil, tú ves una juventud pastoral hermosísima, pero ya dentro de los Estados Unidos y el Caribe, tú ves que el pastorado entre los jóvenes es muy escaso. Eso tiene muchas teorías. Primero, tristemente hay que decirlo, muchas de las congregaciones no le dan la oportunidad a los jóvenes de ejercer esta gran labor. ¿Por qué? Porque lo primero es que te meten el miedo. Tú estás muy joven, tú tienes familia, tú tienes que tener otras prioridades. Y yo te puedo decir que este tiempo de la pandemia es un tiempo para la juventud porque nos ha tocado un tiempo difícil. Porque en el anciano está la sabiduría, pero en la juventud está la fuerza. Tú sabes. Y yo, como le decía a un obispo que hace poco me llamó, que tiene muchos pastores renunciando y que, ¿sabes? Hasta me pidió a mí si le conseguía pastores de otros movimientos que no sean de los de él, para que pastoreen, que nadie quiere pastorear. Ahí tú tienes dos, Robert y Manuel. Sí, no, entonces eso hay que recomendarlo. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Eso fuera de cámara, lo contrario. Bueno, ¿qué sucede? Que es verdad, dentro de la comunidad hispana, por lo menos del Caribe, puedo yo hablar, tú ves que cuando un joven pastor lo tildan que no tiene experiencia, que va a fracasar, no le va a ir bien, se le va a caer todo, que eso es emoción, en vez de ser motivador. Y yo le decía a ese obispo, hermano pastor, porque esos hermanos ya ancianitos, dedíquelos a que mentoreen a esta generación nueva, sí, y que sean de soporte. Mira, yo tengo 2 pastores ancianos en mi congregación, ya están retirados. ¿Qué yo hago cuando tengo una situación que, sabes, yo como joven a veces no puedo entender? No es pecado, pues soy un humano. Yo los llamo a ellos. ¿Qué usted hizo en una situación así cuando usted pastoreó en su país? Son hermanos que, para mí un pastor retirado como maestro de instituto bíblico es el mejor que los institutos, porque ellos tienen la experiencia. Sí, la experiencia. Y yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en las Asambleas de Dios, a mí me tocó una misionera que estaba retirada del ministerio, pero aquella mujer no estaba retirada del ministerio, sino de la labor pastoral. Aquella mujer, yo anhelaba la clase de aquella anciana. Entonces, hoy en día, tristemente, tú ves que cuando un joven se levanta, eso es emoción, ¿sabes? Y todo es un ataque, que es lo mismo que tuvo Timoteo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego. Era por el mismo problema que tenía la congregación, el mismo problema que tenemos hoy en día. Que no tengan en poco su juventud, le dijo. Pero antes le dijo eso también, que no la tuviera en poco, pero le dijo aviva el fuego. ¿Por qué tenía que avivar el fuego? Porque dentro de la iglesia que le tocó a Timoteo pastorear, había ancianos que no se estaban dejando mundial. Había ancianos, por eso él en una ley, Pablo le dice, mira, no te alteres, tienes que respetarlos. A los mayores verlos como padres, a las jóvenes como hermanas y a las niñas verlas como hijos. Tú sabes, porque en un momento tú te frustras y muchas veces el liderazgo se olvida de que muchos de los que tienen 40 y 30 años en el ministerio empezaron también jóvenes, tuvieron lucha, tuvieron batalla. Entonces, ¿qué sucede? En este tiempo tú no ves
que se le está dando la oportunidad a esta nueva generación. Hace poco a mí me llamó un obispo también de otro movimiento y me estaba diciendo que su movimiento tiene mucha gente con credencial y yo, pongan esa gente a trabajar. Le digo, porque tenemos muchas zonas en los estados que tenemos donde no hay ni una obra hispana. Entonces yo digo, ¿qué hace toda esa gente con credenciales o ya llamándose ministro, reverendo, lo que se llame, laico, o obispo, lo que sea? Pongan esa gente a que se vaya a trabajar. No tengo que esperar que un pastor muera para yo salir a levantar un campo. Si el lugar donde Dios te pone es el lugar donde está la necesidad. Y muchas veces cuando uno empieza el ministerio jóvenes, empieza la gente a crearte ese miedo. ¿Cómo tú te vas a meter a eso? Porque la gente te pone como que el pastorado es un cuco. Pero ¿qué sucede? Que muchos que ya tienen su tiempo, él es el cuco soltar. Y eso es una de las cosas que en cada lugar que hemos llegado la gente se sorprende. ¡Wow! Un joven. Y otro joven se motiva. Oh, pero pues si él puede servir a Dios, ¿por qué yo no? ¿Me entiendes? Porque la gente a veces piensa, bueno, hermano Coplín nació en un hogar cristiano. No, yo nací en un hogar testigo de Jehová, donde yo me voy a vivir con mi mamá. Mi mamá era una alcohólica que nos maltrataba, nos abusaba. Es más, practicaba con nosotros salvajismo. ¿Sabes? Que eso era un maltrato extremo completamente. Y yo me refugié tanto en el Señor que yo me acuerdo que cuando los cultos, el Espíritu Santo se movía en esa iglesia donde yo estuve, en Puerto Rico. Yo decía, Señor, que no se acabe, porque yo sabía que cuando yo llegaba a mi casa yo iba a encontrar vicio, iba a encontrar pelea. Y el amor de los hermanos, mira lo importante de lo que es la iglesia, amar a los jóvenes. Fíjate, amar a los jóvenes. Y esos jóvenes que llegan, yo tengo aquí en nuestra iglesia muchos jóvenes que son ellos solos que van a la iglesia. Y yo voy, los busco, los llevo y me los llevo para todos lados. Ellos son los únicos que están ahí sirviendo a Dios en su hogar. Y a veces llegan de una forma y yo digo a los hermanos, no me lo toque, déjenmelo a mí. Si usted ve algo mal, déjenmelo a mí, que yo le jalo la oreja. Los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y tengo que mencionar mi suegro, porque mi suegro en mi vida es una parte muy especial. No solamente porque me casé con su hija, sino que, ¿verdad? Mi suegro pasó una prueba en su matrimonio muchos años atrás. Y yo era un niño y cuando yo los iba a visitar a ellos, ya que yo conozco a mi esposa desde los 10 años, que llegué a Puerto Rico, yo cuando lo iba a visitar, en vez de ponerme a jugar con ellos, yo me iba a orar con él. Mi suegro me apoyó toda esa trayectoria de vida, enseñándome a ser un hombre de oración, a enfatizarme en la oración. Después de los cultos, nos llevaba a los hospitales, nos íbamos a emergencia a predicar, después de cada culto, a regar tratado. Por eso yo te puedo decir que yo, donde quiera que yo llego, tengo que hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Hay muchas personas, ¿verdad? Al verte joven, te dicen, wow, qué bueno, hay un joven. Y eso atrae a otros más, ¿sabes? Y tristemente muchas veces en nuestras iglesias estamos teniendo tanta batalla con la juventud, pero tampoco nos se le está dando la oportunidad de servir a los jóvenes en el ministerio. Entonces, la juventud is not a liability, es un asset. Yo no sé cómo daría, pero muchas personas ven los jóvenes realmente como, bueno, este va a caer. Es lo que le dicen una liability en inglés, no sé cómo se diría en español, pero realmente lo que tú estás diciendo es que hay una fuerza y solamente hay que empujar y moldear a esos jóvenes y son obviamente el futuro de mañana. Claro, porque mira, hay jóvenes evangelistas que se levantan, ¿verdad? Y tú los ves que están con ese fuego predicando. Volvemos al estilo. Si Dios te usa a ti de una forma calmada, yo tengo que gozarme como Dios te usa. Si yo tengo que ir de una forma más eléctrica, que grito, brinco, salto, Dios así me está usando. Sí, amén. Entonces, hay que hablar del área latina, porque es que tristemente somos latinos los que estamos aquí hablando. El latino es muy cerrado en a veces esas cosas y piensa, ¿verdad? Que no, que hay que predicar a una forma. Tú ves que esos viejos no hay quien los saque de ahí, tú sabes, de que tiene que ser a tal forma, ¿no? Si Dios lo está usando, brincando, saltando, lo importante es que predique la palabra tal y como está escrita. Y si Dios lo usa de esa forma, el deber es apoyarlo. ¿Me estás entendiendo? Sí. No, eso tú ves que a veces en algunos puntos de jóvenes, ¿verdad? Vamos a hablar pentecostales,
Y tú ves que muchas veces esos jóvenes se levantan. Y yo te digo por mi experiencia. Mira, yo una vez fui a predicar a Brooklyn, a un ungimiento de un pastor. Cuando hicieron la fila, él estaba pastoreando. Cuando hicieron la fila, el único pastor joven era yo. Y el obispo de la noche preguntó, ¿y quién es el predicador? Y cuando la persona le dijo, ese es el hermano Copley, me dijo, este me va a venir a predicar a mí. ¿Sabe? Yo, amén, gloria a Dios. Si no tengo que predicar, no le predico. ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo a predicar, trato de decir, Señor, te voy a predicar al estilo que quizá ellos quieren, pero de verdad yo tengo que ser yo. Tú no puedes imitar a nadie. Dios usa a Bruno de una forma. Bruno tiene que ser Bruno, el hermano Manuel tiene que ser Manuel, el hermano Robert tiene que ser Robert. Sí. Tú no puedes imitarme a mí, ni yo puedo imitarte a ti. Sí. Porque son diversidad de dones y todo lo que el Señor da tiene un solo objetivo: edificar la iglesia. Sí. Los dones que dice la Biblia tienen un solo objetivo. No es ni ser famoso, ni tener mucha pleitesía. Esto tiene un solo objetivo, que traer edificación al cuerpo de Jesucristo. ¿Qué sucede? Cuando el pastor, yo trato de, ¿sabes?, de controlarme mi estilo. De repente en unas me sentí libre, mi hermano, y allí cayó una gloria, que había hasta un pastor que tenía un bastón y salió corriendo por toda la iglesia. El Espíritu Santo se movió y al final el obispo dice, eso de mucho brinco y muchos saltos, hay que tener cuidado, estas emociones, tú sabes. Eso, es más, me dijo al final, mire varón, dedíquese a otra cosa, pero lo suyo no es predicar. Para que tú veas. Y en vez de él, el anciano, ¿verdad?, estimularme, o quizás si veo un error en mí, llamarme aparte, decir, mira hijo, no es que no grite, pero quizás habla un chisme bajito, o sea, quizás yo lo hubiese aceptado, pero así me la bajó. Lo suyo no es predicar, dedíquese a otra cosa. ¿Tú crees que el enemigo utiliza pastores? Oh, claro que sí. Todo el tiempo. Hay gente que son instrumentos de Satanás. Si a Pedro le dijeron, apártate de mí, Satanás, sí, porque eres piedra de tropiezo, no te extrañes que hay alguna